El libro de Daniel es histórico. La profecía se divide en varias escuelas: preterismo y el futurismo. Hay muchos cristianos que creen que la profecía de Daniel se cumplió en el pasado. Otros entienden que muchas se cumplirán en el futuro. La Iglesia Adventista tiene una posición oficial, y es que nosotros somos históricos, somos de historia. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel es un libro de historia. Porque la estatua, la misma visión que Daniel vio en Daniel 2, que ya ustedes lo estudiaron, y Daniel 7, es la misma profecía. La estatua, ¿verdad?, que aquí es con metales, y en el 7 es con animales. Pero es la misma profecía. Babilonia era el primer imperio, la cabeza de oro. Era Babilonia. Esta es la historia que Babilonia gobernó el mundo, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, eso me dice a mí, no que la historia confirma lo que yo digo. No. La historia confirma lo que ya Jehová dijo. Por eso muchos cristianos se ponen contentos cuando encuentran, por ejemplo, recientemente se encontró en Nogal de Asiria un sello del profeta Isaías. Y el
dos hijos. Se unieron dos naciones, un tío y un sobrino, Darío y Ciro, los medos y los persas. Y esa noche en el capítulo 5 derrotó a Babilonia. Y mira lo que dice el libro de Isaías 25:1. Así dijo Jehová, ha surgido a quien tomé por su mano derecha para juzgar a la nación delante de él, para remitir a los reyes de sus armaduras y para abrir puertas delante de él, de modo que las puertas de Israel no se cierren. ¿Y es profecía esto, sí o no? Antes, 300 y pico de años, antes de nacer, sino ya Dios lo había llamado por su nombre. Y ya lo había hecho como el ungido, como el hombre que iba a abrir la puerta a su pueblo en medio de la desolación y el cautiverio. Isaías 44, 27 y 28 dice: soy quien dice a la profundidad del mar, séquese, que soy Jehová que está hablando, y yo secaré tu río. Soy quien dice, sí, eres mi pastor. Él cumplirá todo mi deseo al decir de Jerusalén, sea edificada, y del templo se han puesto que tus cimientos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, ¿cómo se va encarando la profecía? No solamente Dios mencionó a un futuro rey, sino lo que Dios iba a poner que ese rey hiciera. Y era que Jerusalén tenía que ser como edificada y que sus cimientos tenían que volver. Y todo el que se pondría a eso se tendría que oponer contra la voz de Dios. Mira ahí las tres invasiones que hizo Babilonia, que le decía. En el 605, ahí se fue Daniel y sus amigos. En el 597, antes de Cristo, ahí se fue la segunda, y después fue una tercera. Adelante, vamos. 70 años de esclavitud. Dale adelante. El cumplimiento, que es lo que vamos a estudiar de Daniel 5. ¿Verdad? Se ha leído muchas veces Daniel 5:1. Y el rey de Sasán hizo un gran banquete. ¿Para quién? Y estaban bebiendo vino en presencia de quién? De los mil que habían invitado para el banquete. ¿Quién estaba bebiendo vino? Ahora, ese vino no es jugo de uva que nosotros vemos en la Santa Cena. Se ha descubierto que los babilónicos y los egipcios tenían una bebida energizante y pura de alcohol. Ellos no creían en Dios, no tenían el temor, no tenían nada que temerle a Dios. Y bebían. Belsasar hizo una fiesta no solamente de comida, sino que también de bebida alcohólica. Y ahí estaban todos los príncipes, estaban todos los dignatarios de la provincia, menos Daniel. Daniel estaba tan tranquilo que tuvieron que mandar a llamar. ¿Estaban claros? Dice el versículo 2: y Belsasar, bajo el efecto del alcohol, mandó que trajesen los utensilios de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén, para que bebiesen de ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Hermano, todos los reyes que han hecho fiesta y se han puesto bajo los efectos del alcohol han cometido graves errores. ¿No se acuerdan de errores? Cuando bebió delante de sus invitados, de sus funcionarios. Y en un momento de excitación le gustó tanto el baile de la muchacha que dijo: pídeme lo que tú quieras, que te lo voy a dar. Y la madre aprovechó y mató la vida de un gran hombre. Eso hace el efecto de que cuánta vida destruida no hay por el alcohol, cuántos hijos huérfanos, padres separados por el
Narciso mandó a